por el fracaso de la función hematopoyética. Estas pueden ser de carácter cuantitativo o cualitativo, ¿no? Aquí vamos a enfatizar sobre la aplasia medular. En cuanto a la clasificación, existe una clasificación de manera cuantitativa en cuanto a las insuficiencias medulares en globales y selectivas, ¿no? En las globales tenemos como adquiridas la aplasia medular adquirida. Y en las congénitas, la anemia de Fanconi y la diqueratosis congénita. Estas últimas son relevantes en la edad pediátrica. Y en las selectivas, dependiendo de la línea hematopoyética afectada, ¿no? Se afectan los glóbulos rojos, glóbulos blancos o las plaquetas, ¿no? En las congénitas, las principales causas son la anemia de Fanconi y diqueratosis congénita. Hay otros síndromes que se presentan en menor frecuencia, como es el de Schwartz-Diamond o la anemia de Diamond-Blackfan. Generalmente en estas patologías hay una deficiencia en cuanto a la formación de plaquetas. Entonces la anemia de Fanconi se convierte en la causa más frecuente de insuficiencia medular congénita. Aquí, esta anemia de Fanconi se caracteriza por hitopenias. Principalmente puede ser un acompañamiento de plaquetas bajas y anemia, por ejemplo. Y lo importante es que esta anemia conduce a un elevado alto riesgo de presentar cáncer, principalmente de tipo leucemia. La mayoría de casos siguen un patrón de herencia recesiva. La disqueratosis congénita, aquí va a haber mutaciones en genes que tienen que ver con el mantenimiento de la longitud de los telómeros. La forma clásica es una triada mucocutánea, donde existe pigmentación cutánea, distrofia unguial y leucoplasia oral. Entonces aquí vemos a un niño con una lesión a nivel de cara en forma de retículo. Hay alteraciones unguiales de tipo distrofia y la leucoplasia oral, ¿no? La anemia aplásica es otro gran grupo que ocurre generalmente en adultos jóvenes, de 10 a 25, 30 años aproximadamente. Tiene como característica que en la médula ósea se va a encontrar una disminución de la formación hematopoyética a nivel de médula. Esto va a conducir a una pancitopenia o a una fibrosis de la médula ósea. Por fortuna, la incidencia
no es muy alta, 2 a 5 casos nuevos por millón de habitantes al año. Un gran porcentaje de estas anemias aplásicas son adquiridas. Un pequeño porcentaje, el 10% restantes, son congénitas. En cuanto a la fisiopatología de la anemia plástica, es bastante compleja y hay un modelo fisiopatológico hipotetizado donde existe una respuesta inmune inapropiada frente a las propias células madre hematopoyéticas, conjuntamente con defectos intrínsecos de esta misma célula, en un contexto de un huésped genéticamente susceptible. Entonces tienen que darse todas estas condiciones para que se presente la anemia plástica, ¿no? Es así que existe un daño que puede estar presentado, por ejemplo, por un virus que ataca la célula y esta célula va a producir pues factores de proceso tumoral, interferones, ¿no? Que van a atacar a la célula madre hematopoyética y, bueno, de alguna manera va a disminuir el ciclo celular, va a aumentar la apoptosis, se van a juntar junto a ellos efectos intrínsecos, como la disminución, por ejemplo, longitud de los telómeros, algunas mutaciones. Entonces, lo que va a conllevar todo esto a un fallo medular. En la patología existen 4 mecanismos que no son excluyentes uno de otros. Hay un mecanismo inmune, hay anomalías clorales adquiridas, toxicidad sobre la célula hematopoyética y mutaciones y acortamiento de los telómeros. Es así, por ejemplo, que existen causas idiopáticas, virales. En los virus ahí están el VIH, el herpes, virus de Epstein-Barr. En cuanto a su patogenia, van a ocasionar destrucción inmune de la célula hematopoyética. También existen anomalías clonales adquiridas, donde hay mutaciones a nivel de genes. También existen citotóxicos y radiaciones. Y aquí es un punto preponderante de conocimiento porque tenemos que tener presente que algunos fármacos y tóxicos pueden llevar, valga la redundancia, a una toxicidad directa sobre la célula hematopoyética. Asimismo, las mutaciones en línea germinal y acortamiento de telómeros que también van al fallo medular, ¿no? En cuanto a la etiología de la aplasia medular, existen las radiaciones ionizantes, que es conocido en algunos trabajadores de la salud que están expuestos a esas radiaciones, ¿no? Entonces, esta exposición laboral crónica puede dar lugar a un fallo medular. Algunos fármacos también están implicados aquí. El fármaco más clásico relacionado a aplasia medular es el famoso cloranfenicol. Es un fármaco ya casi en desuso en el siglo XXI, porque existen otros antibióticos de igual eficacia o mejores
con menos efectos secundarios y sobre todo evitar la plasia medular adquirida que se puede dar con este fármaco. Por suerte en el Perú, nuestra genética no es muy susceptible a esta aplasia medular adquirida, pero en otros países, sobre todo de Europa, hay bastantes reportes sobre aplasias medulares por clorafénico. Hay otros fármacos que también pueden estar implicados y hay que tenerlos en cuenta.
Bien, no sé si se me escucha. Sí, doctor, sí se lo escucho. Perfecto. Mil disculpas, se cayó la red, no sé qué pasó. Entonces seguíamos de que yo ahora ya no me escucho y me escucho mejor. Entonces, había productos químicos derivados del benceno y otros hidrocarburos, ¿no? Y es importante esto porque algunos pacientes tienen hijos que, eh, bueno, son pacientes del campo, agricultores, y muchos de sus hijos viven en el mismo dormitorio, cansan, pernoctan con eh, materiales de agricultura, ¿no? Insecticidas, eh, plaguicidas, ¿no? Y estos productos pueden contener eh, lo mencionado y podrían, esta exposición crónica, sobre todo en la edad que hemos dicho, en los niños, adolescentes, jóvenes como ustedes, poder provocar una aplasia medular adquirida. Entonces hay que tener en cuenta también esta exposición a los productos químicos. En cuanto a los virus, ya hemos mencionado los virus, el virus Epstein-Barr, VIH, ¿no? El virus del herpes simple tipo 6, etcétera. Hay virus que podrían ocasionar una aplasia medular adquirida. La sintomatología va a depender de la insuficiencia medular y de la magnitud de las deficiencias de las líneas hematopoyéticas, ¿no? Por ejemplo, si alguien tiene plaquetas bajas, probablemente va a tener moretones, tendencia al sangrado, etc., ¿no? Eh, la infección grave va a ser rara al principio. Eh, Sin embargo, como estas citopenias pueden darse en la línea de defensa a nivel de neutrófilos, leucocitos, podría presentarse una infección grave más adelante, inclusive hasta una infección fúngica invasiva. Entonces, generalmente esto pasa en pacientes que tienen una neutropenia grave y prolongada. Un dato muy importante en el diagnóstico de anemia plástica es que si tenemos un paciente con hepatosplenomegalia o adenopatías, debe hacernos dudar el diagnóstico. Las aplasias medulares no se presentan con estas situaciones, ¿ya? Entonces es un dato importante para descartar anemia plástica, porque cuando tenemos una anemia plástica lo vamos a sospechar en un paciente que presenta pancitopenia, ¿no? Es decir, anemia, leucocitos bajos, plaquetas bajas, ¿no? Pero si encontramos, por ejemplo, adenopatías o hepato o esplenomegalia o hepatoesplenomegalia, vamos a dudar del diagnóstico, vamos a pensar en otras causas de pancitopenia. En el laboratorio vamos a encontrar una anemia normocítica normocrómica, como la mayoría de las patologías hematológicas, ¿no? A veces puede ser macrocítica. Es muy parecido a lo que es la anemia hemolítica, ¿no? Y el recuento de reticulocitos, a diferencia de la anemia hemolítica, que vamos a ver más adelante, aquí los reticulocitos tienen valores bajos. Recuerde que los reticulocitos son aquellos glóbulos rojos jóvenes que se mantienen en situación unos días aproximadamente. Puede haber también una leucopenia con disminución selectiva de neutrófilos y esto está relacionado con la defensa del organismo. Puede haber una trombocitopenia, habitualmente menos de 50.000 por milímetro cúbico, ¿no? Eh, en el diagnóstico, básicamente, vamos a encontrar una marcada hipocelularidad a nivel de médula ósea y va a estar ocupado por un tejido adiposo más del 75%. Ese es un dato muy importante para el diagnóstico. Esta es una biopsia ósea de aplasia medular, donde vemos que más del 75% del tejido hematopoyético está reemplazado por tejido adiposo. Entonces, el diagnóstico de aplasia medular es relativamente fácil porque a través de la historia clínica y el examen físico lo podemos sospechar, ¿no? Pero el aspirado más la
biopsia ósea son elementos muy rentables para el diagnóstico, ¿no? Entonces vamos a encontrar una media médula ósea hipocelular, más del 75% reemplazado por tejido adiposo, o lo que es igual menos del 25% de células hematopoyéticas, ¿no? Y vamos a encontrar pancitopenias, dos citopenias, ¿no? Vamos a hacer un diagnóstico diferencial como futuro médico general, lo que es pancitopenia, incluida la anemia plástica, y qué otras patologías o síndromes puede darnos la pancitopenia. Puede haber una infiltración de médula ósea, pero no solamente si la médula ósea puede ser plásticos, hematológicos o no, puede haber enfermedades infecciosas, que en el Perú es muy prevalente, tuberculosis, leishmania, ¿no? Enfermedades del depósito que son un tanto raras. En cuanto a la disminución o evolución de la hematopoiesis, aquí encontramos el VIH. El VIH tiene que ver con una toxicidad directa a nivel de médula, ¿no? Hepatitis, parvovirus B19, y lo que ya habíamos nosotros estudiado, ¿no? En la otra clase, ¿no? La deficiencia de vitamina B12, deficiencia de ácido fólico. Algunas enfermedades del sistema eh, de reumatología a nivel de conectivopatía, ¿no? También pueden alterar o disminuir la hematopoiesis. Y los tóxicos a través de quimioterapia o radioterapia. De distribución periférica de elementos de la sangre, ahí tenemos enfermedades un poquito difíciles de encontrar, como es la histiocytosis, que es secundaria generalmente a una activación del sistema retículo endotelial o sistema macrofágico hepatoesplénico, y también secundario a esplenismo. Ahí tenemos la famosa cirrosis, ¿no? O los síndromes linfomielopáticos. Ven, es un abordaje general de las pancitopenias. En el diagnóstico, eh, bueno, la literatura dice que la clínica, lo que hemos visto, y el estudio molecular suelen ser suficientes para diagnosticar y excluir la mayoría de los procesos. Siempre cuando hay duda, el oncohematólogo muchas veces solicita un cariotipo, ya que pueden descubrirse alteraciones cromosómicas típicas de leucemia o síndromes mielodisplásicos, que muchas veces debutan como una anemia plástica, y en su camino o en su evolución ya se presentan como leucemias o síndromes mielodisplásicos. Entonces, cuando hay una duda ahí, es necesario ya hacer unos estudios más intensivos. Lo que sí es importante clasificar nuestra anemia aplasia medular adquirida en cuanto a su relación pronóstica, ¿no? Tenemos una aplasia medular grave, una aplasia medular muy grave y una aplasia medular menos. Entonces, la aplasia medular muy grave, viene a ser pues una aplasia medular grave con la presencia de neutrófilos menos de 200 por microlitros. Cuando tenemos este caso de una aplasia medular muy grave, estos pacientes, pues, su pronóstico es muy reservado o malo. Estos pacientes hay que hacerle aislamiento, porque no, también antifúngico, ¿no? Y, bueno, y hablar con la familia que está en un estado, pues, que prácticamente no tiene defensas, ¿no? Entonces, muchos de esos pacientes hacen lo que se conoce como una neutropenia febril. Una neutropenia febril se caracteriza como una urgencia médica, ¿no? Hay un déficit importante de neutrófilos. El tratamiento de la aplasia medular, el objetivo primario es mejorar las citopenias, ¿no? Si yo tengo plaquetas bajas, pues haré una transfusión de plaquetas, ¿no? Si yo tengo una anemia importante, pues lo podré dar soporte, ¿no? Transfusional a través de paquetes globulares, ¿no? Eh, en aquellos pacientes con aplasia medular grave, muy grave, y aquellos pacientes con aplasia medular moderada y citopenias graves, de al menos una línea, se recomienda iniciar tratamiento. Entonces, en cuanto al tratamiento,
se ha podido dividir en grupos etarios, ¿no? En pacientes menores de 20 años, en pacientes de 20 a 50 años y pacientes menores de 50 años. En los menores de 20 años, ¿no? El trasplante hematopoyético se considera el tratamiento de elección de primera línea. En los pacientes con 20 a 50 años, ¿no? También se considera el trasplante hematopoyético primera elección. Sin embargo, si el paciente carece de esa opción, el tratamiento inicial puede ser el tratamiento inmunosupresor. En pacientes mayores de 50 años, sí, el tratamiento de inmunosupresores de primera elección, ya que se ha visto que la supervivencia tras un trasplante hematopoyético se reduce significativamente alrededor del 50% a 10 años. Entonces, no es, digamos, rentable o no valdría mucho la pena en estos pacientes, ¿no? Bueno, esas son las guías, que una de las guías en cuanto a grupos etarios, ¿no? Esto, algo parecido a lo que hemos hablado, destacar que también hay otros fármacos o componentes que podrían ayudar como parte del soporte, ¿no? Por ejemplo, tenemos el clásico, el trombopac, que se está utilizando para aumento de plaquetas y que podría ser una alternativa. En el caso del dengue, donde hay una disminución de plaquetas, ¿no? En otros países hay, eh, eh, digamos, estudios que están evaluando la eficacia del trombopac en el aumento de plaquetas, así que podría servir en el caso del dengue, ¿no? Muy bien. Si hubiera una pregunta ahí, o si no, para ya pasar al tema de anemias hemolíticas. Todo claro, doctor. Entonces recuerden que, a manera de resumen, lo preguntable de lo que son los fallos medulares es que pueden recordar las principales patologías comunes en la edad pediátrica. Hemos hablado, por ejemplo, de la anemia Fanconi, de la disqueratosis congénita, ¿no? Que se puedan aprender de las anemias aplásicas adquiridas, o las aplasias medulares adquiridas, perdón, se puedan recordar los virus o los tóxicos o los medicamentos que pueden estar involucrados en la aparición de anemias aplásicas, perdón, de aplasias medulares, ¿no? Adquiridas, de aplasias medulares adquiridas, ¿no? Porque son preguntables, ¿no? Eh, los virus, los tóxicos, y los medicamentos, porque al hacer una historia clínica de un paciente con anemia plástica tenemos que nosotros, pues, tener esas consideraciones, ¿no? También hay que aprenderse las características en cuanto al pronóstico de las aplasias medulares, ¿no? Cuando es una aplasia medular grave, muy grave, etcétera, qué relación contiene con las líneas celulares, sobre todo con los neutrófilos, ¿no? Son preguntables. Eh, Básicamente eso. Vamos a esperar que caiga un poco de lo que es anemia hemolítica. Bueno, en cuanto a aplasia medular, he visto muy pocos casos, ¿no? Muy pocos casos. Y los he visto en gente, en una niña, ¿no? Y un joven, ¿no? En los últimos años, de anemias aplásicas. Lamentablemente, pues, la niña no tuvo opción a un tratamiento con trasplante. Y el joven, fue de Lima, pero probablemente no pudo, tampoco, acceder, ¿no? A trasplante, ¿no? Es lo que yo imaginé porque ya no seguí el caso.
mm, recién se están haciendo, pues, mm, esfuerzos para que algunos hospitales tengan unidad de trasplante, ¿no? Trasplantes de hematopoyético, ¿no? Todavía, pues, el Perú todavía está, digamos, un poco no a la cabeza de estos procedimientos, ¿no? A ver, mucho demora lo que es anémias hemolíticas. Hemolíticas. Ya.
anemias hemolíticas rápidamente. Anemias hemolíticas viene a estar dado por un grupo también heterogéneo amplio, cuyo denominador común es que el glóbulo rojo, por alguna razón, se destruye y su tiempo de vida media se acorta. Recordar que el tiempo de vida media de los hematíes es más o menos 120 días, ¿no? La destrucción o hemólisis, o el rompimiento de la forma o de la membrana, hace que este tiempo disminuya su tiempo normal de vida. Entonces, esta destrucción precoz, ¿no?, se conoce como hemólisis. Existen datos de laboratorio comunes, la mayoría de estas hemólisis, de estas anemias hemolíticas, y que son marcadores laboratoriales de hemólisis, ¿no? Los exámenes vienen así. ¿Cuáles son los marcadores laboratoriales de hemólisis? Ya lo habíamos mencionado cuando hicimos las anemias carenciales en cuanto a déficit de vitamina B12 y ácido fólico, ¿no? Cuando había una anemia megaloblástica, había marcadores de hemólisis, pero les comenté que en menor proporción. Y ahí estamos hablando de bilirrubina indirecta, ¿no? Bilirrubina indirecta aumentada, lactato deshidrogenasa aumentada, así como el descenso principalmente de aptoglobina. Entonces van a existir dos grandes grupos en cuanto a la clasificación, aquellas hereditarias y adquiridas. Las hereditarias, hay un defecto congénito en alguna estructura morfológica del glóbulo rojo, como pueden ser a nivel de la membrana, alteraciones a través de las enzimas o alteraciones en la constitución de la hemoglobina, ¿no? Las adquiridas son de una causa, ya sea inmunológica, y otras causas no inmunológicas, ¿no? Esa es una clasificación, ya sea de hereditarias o adquiridas. Dale. Otra clasificación, pero clasificación etiopatogénica, son las anemias hemolíticas corpusculares y extracorpusculares, ¿no? Significa corpusculares que son anomalías del propio hematíe, y las extracorpusculares son anomalías que están por fuera, anomalías extrínsecas de los hematíes. Son adquiridas, ¿no? Dale el siguiente. Entonces, aquí las anemias hemolíticas corpusculares, como habíamos mencionado, hay congénitas y adquiridas, ¿no? Congénitas en cuanto a alteración de la membrana, ahí tenemos a la cabeza la esferocitosis hereditaria. Es una anemia hemolítica de tipo extravascular. Eh, el pronóstico o la gravedad de la anemia hemolítica es, digamos, leve, ¿no? En cuanto a intravascular, el pronóstico y, y la complicidad es mayor. Entonces, en las congénitas tenemos la esferocitosis hereditaria a la cabeza de las alteraciones de la membrana. En cuanto a alteración enzimática, tenemos a la cabeza el déficit de glucosa 6-fosfato deshidrogenasa. En cuanto a la síntesis de hemoglobina, tenemos los síndromes talasémicos y las hemoglobinopatías estructurales. Sin embargo, hay una anemia hemolítica corpuscular eh, de causa intrínseca, ¿no?, pero que es adquirida, y ese es el excepto a la regla, ¿no?, que es la hemoglobinuria paroxística nocturna, que esta sí es intravascular. Y por ser intravascular, es de pronóstico incierto y de gravedad importante. Dale el siguiente, por favor. Y en cuanto a las células corpusculares, se había mencionado que había una de causa inmune y de causa no inmune.
De causa inmune tenemos las anemias hemolíticas autoinmunes, tanto por anticuerpos calientes y por anticuerpos fríos. Existe también una anemia hemolítica inmune, por ejemplo, reacción post-transfusional, enfermedad hemolítica del recién nacido. Tenemos una anemia hemolítica inmune por anticuerpos o fármacos. Tenemos causas no inmunes mecánicas. Tenemos a las microangiopáticas. Ahí tenemos el CID, la coagulación intravascular diseminada. Tenemos el PTT, la púrpura trombocitopénica trombótica. Tenemos el CHU, el síndrome hemolítico urémico. Estas son intravasculares, por tanto, pues son de gravedad importante, ¿no? La CID, la PTT, el CHU, son microangiopáticas, son de carácter importante, de pronóstico muy incierto. Hay prótesis valvulares, hay cambio, por ejemplo, de válvulas cardíacas, ¿no? Que cuando ya tienen sus años o no funcionan bien pueden dar anemia hemolítica de causa no inmune, hemoglobinuria de la marcha y del deporte. Hay otros parásitos, la malaria, el clostridio, y también causas extravasculares como un hiperesplenismo, ¿no? Activación del sistema monocito macrófago. Dale el siguiente, por favor. Entonces, aquí, bueno, la fisiopatología va a si la anemia hemolítica o la hemólisis será intravascular o extravascular. La intravascular, existe una destrucción periférica a nivel de circulación sanguínea y es más aparatosa. La hemólisis extravascular es de causa más crónica. eh, los glóbulos rojos son comidos, absorbidos o fagocitados por los macrófagos del sistema retículo endotelial o mononuclear fagocítico. La primera es su mayoría aguda y la mayoría. La primera es de tendencia ominosa, de gravedad importante, la extraordinaria, ¿no? Dale el siguiente, por favor. Dale el siguiente porque es un resumen de lo mismo. Dale, por favor. Esto sí es importante porque es un resumen de la fisiopatología extravascular y intravascular, ¿no? Cuando hay una patología intravascular, pues la destrucción del hemólisis de glóbulos rojos es intravascular dentro del vaso sanguíneo y puede producir hemoglobinemia, ¿no? Y muchas veces es tanto la hemólisis pues no puede metabolizarlo y se traduce a nivel del sistema renal a través de la orina, ¿no? Y muchas veces vamos a tener una orina inclusive de una coloración importante, una coloración oscura. ¿Cómo pasa, por ejemplo, en la hemoglobinuria paroxística nocturna, que es intravascular? Por ejemplo? Las manifestaciones clínicas del síndrome hemolítico hay una triada clásica, ¿no? Bastante preguntable, que es anemia, ictericia y esplenomegalia. Pero recordar, por ejemplo, que en algunas anemias hemolíticas, ¿no? Sobre todo las intravasculares, no va a haber esplenomegalia, ¿no? No va a haber. La esplenomegalia generalmente pasa en las anemias hemolíticas extravasculares, cuando son crónicas, ¿no? Ahí el vaso, por ejemplo, ¿no? Empieza a fagocitar a los glóbulos. Pero se considera una triada clásica de anemia, ictericia y esplenomegalia. Hay algunas situaciones características importantes de algunas patologías. Por ejemplo, la litiasis biliar se presenta en la esferocitosis hereditaria, ¿no? Cuando vemos a un paciente muy joven, ¿no? Con litiasis vesicular, hay que sospechar de una esferocitosis hereditaria porque ustedes saben la fisiopatología de la litiasis biliar pues es varios años, ¿no? Y un paciente joven para que tenga varios cálculos en la vesícula, ¿por qué no sospecharlo? Por ejemplo, de una esferocitosis hereditaria. Dale la siguiente.
Entonces tenemos la primera alteración hereditaria de la membrana, esferocitosis hereditaria, es la forma más común de anemia hemolítica hereditaria. En su mayoría es de forma autosómica dominante, ¿no? Existen algunas mutaciones en proteínas que tienen que ver con la formación, la estructura y el mantenimiento de la membrana, pues, ¿no? Ahí tenemos la espectrina, la anquirina, la proteína 4.2, la beta-3, etcétera. Casos leves se diagnostican de forma casual en adultos. Aquí hay cálculos y cólicos biliares, como ya habíamos mencionado. Aquí destaca la concentración de hemoglobina corpuscular media elevada. Ya la concentración de hemoglobina corpuscular media alta es característica de los pacientes. El diagnóstico, cuando sospechas esta enfermedad, tienes que pedir una lámina periférica o un frotis de sangre, donde va a encontrarse pues, la forma esférica del glóbulo rojo. Y como el glóbulo rojo tiene una forma esférica, al distribuirse en el paso a través de los capilares, ahí se va a producir la hemólisis, la destrucción del glóbulo rojo. Y antiguamente se de fragilidad osmótica. También la lámina periférica, en contacto con una solución hiperosmótica, hacía que el glóbulo rojo también estallaba. Y era parte del diagnóstico también. Dale al siguiente, por favor. Estas son las membranas implicadas, principalmente espectrina. Dale al siguiente, por favor. Esta es una lámina periférica, un frotis de sangre, ¿no? Donde vemos pues en las flechas encefalocitos. En cuanto a las enzimopatías, mencionamos que una de las más comunes, por fortuna en el Perú no, pero en otros países sí, la glucosa 6-fosfatos deshidrogenasa, ¿no? Es ligada al cromosoma X, ¿no? Y los glóbulos rojos son sometidos a sustancias oxidativas que no tienen capacidad para neutralizarlas y se va a producir precipitación de las moléculas de hemoglobina. Esta precipitación, ¿no? Que va a estar identificada por tinciones, ¿no? Son llamados los cuerpos de Heinz, ¿no? Entonces, se va a producir una rigidez en el glóbulo rojo y una hemólisis, ¿no? El glóbulo rojo va a estar duro, fibrótico, si cabe el término, y al pasar por los capilares se va a romper, ¿no? Eh, Inicialmente, esta enfermedad se descubrió en estos pacientes que tenían deficiencia de glucosa 6-fosfato deshidrogenasa. Al consumir habas se presentaban esta anemia hemolítica, ¿no? Esta condición se conoce como fabismo. Dale al siguiente, por favor. Entonces aquí es una lámina periférica también, donde vemos los glóbulos rojos teñidos de algún tinte especial, generalmente hematoxilina, inosina, precipitan estas moléculas de hemoglobina y se ven ahí, pues, ¿no? Son los llamados cuerpos de Heinz. Siguiente, por favor. Hay que tener en cuenta que en otros países es bastante marcado conocer los fármacos, sobre todo en pacientes que sufren esta enfermedad, esta deficiencia hemolítica, esta deficiencia de glucosa 6-fosfatos deshidrogenasa, ¿no? Entonces hay algunos fármacos ahí importantes como el ácido acetilsalicílico, el famoso conocido como aspirina, ¿no? Tenemos, por ejemplo, el clorfenicol, el cotrimoxazol, el trimetoprim sulfamethoxazol conocido, el ácido nalidíxico, la nitrofurantoína, el alfametildopa, el ácido ascórbico. Entonces, etcétera, hay unos fármacos que pueden producir anemia hemolítica en estos pacientes. Da el siguiente, por favor. En cuanto a las hemoglobinopatías, ¿no? Tenemos divididos en dos grandes grupos, ¿no? Cuantitativas y cualitativas. Cuantitativas vienen establecidas por las talasemias, caracterizados por la disminución de la síntesis de globina. La síntesis de globina, recuerdan que son proteínas que son sintetizadas a nivel del núcleo en los cromosomas
específico ya lo hemos visto nosotros cuando hicimos síntesis de hemoglobina, ¿verdad? Y las alteraciones cualitativas o hemoglobinopatías estructurales, ahí tenemos diversos tipos de hemoglobinas, tipo S, C, E, en las que se produce un cambio de un aminoácido en la estructura de la hemoglobina, y este cambio de aminoácido, pues, produce una hemoglobinopatía estructural, ¿no? Dale siguiente, por favor. Entonces, muchas de estas patologías van a tener no una conformación por morfología habitual del glóbulo rojo. Recuerde que el glóbulo rojo es un disco, a manera de disco, digamos así, bicóncavo, de 7,2 micras de diámetro, que tiene una morfología especial para poder atravesar los capilares, ¿no? Cualquier otra forma, ¿no? En forma de hoz, en forma de media luna, pues va a ser de que siguiente. Siguiente, siguiente, por favor. Y las anemias hemolíticas autoinmunes constituyen la causa más frecuente de hemolisis adquirida, ¿no? Principalmente se detectan con el test de Kuhn o test de antiglobulina directa, ¿no? Había un médico veterinario, Kuhn, juntamente con dos otros investigadores que produjeron esta prueba para detectar este tipo de enfermedad, ¿no? Dale el siguiente, por favor. Entonces, en el test de Kunz hay un test de Kunz directo y un test de Kunz indirecto. El test de Kunz directo vamos a tener antígenos de membrana y los autoanticuerpos. Cuando se juntan con el reactivo de Kunz, que es un antisuero antiglobina, se aglutina, reacciona, hacen hemólisis, ¿no? Y el test de Kunz directo, ya los autoanticuerpos no van a estar adosados pues, en la membrana del antígeno, sino van a estar en el suelo, ¿no? En ambos, la aglutinación da una positividad y sería una prueba de Kunz positiva directa o prueba de Kunz indirecta positiva. Da el siguiente, por favor. Es el test de Kunz sirve de este directo para anemia hemolítica autoinmune. La anemia hemolítica autoinmune básicamente va a estar presentada por los autoanticuerpos de tipo IgG y los autoanticuerpos de tipo IgM. Los de tipo IgG son los llamados anticuerpos calientes o autoanticuerpos calientes, porque reaccionan a una temperatura de 37 grados centígrados. En cambio, los fríos o las criolutininas actúan por debajo de este nivel, generalmente a 4 grados centígrados. Entonces, la anemia hemolítica autoinmune mediada por autoanticuerpos de tipo IgG o anticuerpos calientes es la forma idiopática adquirida que se da en ambos sexos y a todas las edades. Es bastante común, es la anemia hemolítica autoinmune más común. Se asocia con síndromes linfoproliferativos, generalmente linfomas, y de estos linfoma no Hodgkin. También se asocia con leucemia linfocíticas crónicas y también con enfermedades autoinmunes tipo LES, el lupus eritematoso sistémico. Cuando existe una anemia hemolítica autoinmune idiopática más un PTI o llamado trombocitopenia inmune primaria, se conoce como el llamado síndrome de Evans. Este síndrome de Evans en muchos pacientes da en la evolución en un contexto de un lupus eritematoso sistémico. Entonces, hay que tener en cuenta este síndrome de Evans, ¿ya? Que no es muy común, pero se presenta y es importante reconocerlo. El TDQ generalmente es positivo más o menos en una cantidad importante, 75%. Muy pocas veces sale que también el indirecto puede ser positivo. Pero generalmente el TDQ directo positivo es diagnóstico de anemia hemolítica autoinmune. Obviamente, en toda anemia hemolítica
va a estar aumentado la indirecta, el LDH, y va a haber un descenso, una reducción de aptoglobina en hemoplasina. El tratamiento aquí en la anemia hemolítica autoinmune de tipo IgG es con corticoides. Entonces, tenemos una hemolítica autoinmune, la más común, y por ser se trata con corticoides. O sea, esta patología es córtico-sensible. Recordar eso. Generalmente, si es de gravedad, comenzamos con corticoides en forma de pus, de metilprednisolona. Cuando hay buena respuesta, ya podemos continuar reduciendo a prednisona en los próximos días, ¿no? Dale el siguiente, por favor. Lo de tipo IgM o criaglutininas o autoanticuerpos fríos generalmente es una anemia hemolítica crónica. ¿Ya? Generalmente es una anemia hemolítica crónica. La exposición al frío, ¿no? Gatilla o inicia la enfermedad. Entonces hay que tener en cuenta que muchos de estos pacientes se dan cuando van a la sierra, a zonas altoandinas o hay una temporada de frío en el lugar donde están. Ahí se produce la anemia hemolítica. Muchos de ellos hacen ictericia, otros no. Entonces van al médico en una etapa de frío y porque se sienten un poquito amarillos, ¿no? Y comúnmente pues no es lo primero que piensan, ¿no? Cree que es una hepatitis, una coledocolitiasis, en estos tiempos que está de moda una leptospirosis, qué sé yo, pero lo que menos piensa es una anemia hemolítica de tipo inclusive por crioglutina, ¿no? Eh, la tinción de PERS en el sedimento de orina puede dar en algunos pacientes la positividad a hemosideриnuria, ¿no? Antiguamente se utilizaba la tinción de PERS, es clásico. Las partes expuestas, ¿no? Donde el frío es más importante, ¿no? Adquieren una coloración azulada y muchas veces presenta dolor. Esto se llama acrocianosis. No recordar con el fenómeno de Raynaud, perdón, no confundir con el fenómeno de Raynaud con lo visto en reumatología. Recuerden que en reumatología existe el fenómeno de Raynaud, ¿no? Los pacientes con exposición al primero, pues, de ahí hacen cianosis, de ahí hacen rubicundez, ¿no? Entonces, estos pacientes generalmente son mujeres, ¿no? En los próximos años, ese fenómeno de Raynaud se pueden presentar enfermedades como el lupus, artritis reumatoide, etcétera. Pero la enfermedad reumatológica más frecuente es la esclerodermia, ¿no? Pero en este caso se produce una acrocianosis. Aquí el dedo es azul, azul o morado. No primero se pone palidez, no se pone de ahí morado y de ahí no se pone rubicundo o rojo. No, aquí es directamente morado. Muchos médicos lo confunden con Raynaud y positivo para IgM y también para complemento. Entonces aquí, cuando tú dosas Telecums, el laboratorio te dice positivo para complemento. Generalmente esta enfermedad es positiva para complemento. ¿Ya? Aquí hay una característica que la BCG está elevada. La velocidad de sedimentación global está elevada. Aquí los corticoides no sirven, los corticoides no funcionan. Aquí sirven los anticuerpos monoclonales. Para suerte de nosotros, como esta enfermedad es crónica y muchas veces no es muy severa, se recomienda pues al paciente no exponerse al frío. Y concomitantemente hay que ver porque esta enfermedad generalmente es secundaria, secundaria a procesos neoplásicos, secundaria, si es aguda, secundaria a enfermedades infecciosas de tipo neumonía, atípicas, etc. Dale el siguiente, por favor. Porque para recordar en cuanto a la etiología, ¿no? Que en los autoanticuerpos calientes una gran proporción es idiopática, pero muchas veces pueden ser secundarias a síndromes linfoproliferativos, sobre todo linfoma no Hodgkin, sobre todo leucemias linfocíticas, ¿no? En cambio, anticuerpos fríos, crioglutininas, si es en forma aguda, hay que recordar que se puede activar esto
en neumonías atípicas. Recuerden que la neumonía común, el agente etiológico es el Streptococcus pneumoniae o neumococo, pero existen unas neumonías atípicas donde el agente etiológico puede ser el Mycoplasma pneumoniae, y aquí en estos pacientes se puede presentar una anemia hemolítica autoinmune de tipo anticuerpos fríos o crioaglutininas o de tipo IgM. Entonces, hay que recordar eso. La mononucleosis infecciosa, que es una enfermedad bastante frecuente, ¿no? También puede derivar de autoinmune. Pero en la mayoría son crónicas, y ahí en crónicas tenemos que ver, hay un idiopática, pero también hay síndromes linfoproliferativos. Aquí vienen los linfomas, también viene la famosa macroglobulinemia de Waldenström, que es un primo hermano, digamos así, y lo deben haber visto en lo que es mieloma múltiple, y otro tipo de neoplasias. Entonces hay que tener en consideración con estos pacientes que presentan esta anemia hemolítica autoinmune. Dale el siguiente, por favor. Siguiente, es la famosa adición de PER, vamos a encontrar hemosideриnuria, ¿no? Y existe la anemia hemolítica inmune inducida por fármacos. Un 20 o 35% de las anemias hemolíticas puede ser responsable de un fármaco. Entonces, hay mecanismos ahí implicados en el fármaco, como un mecanismo autoinmune, un mecanismo neoantígeno y un mecanismo de tipo apteno. En anticuerpos independientes del fármaco, y hay dependiente del fármaco, ¿no? Los dependientes del fármaco son el mecanismo acteno y el mecanismo neoantígeno. Y el independiente del fármaco es el mecanismo autoinmune. Esto es un tanto común, ¿no? Entonces hay que recordar los fármacos que pueden estar implicados con estos mecanismos. Dale el siguiente, por favor. Algunos son fármacos muy comunes, ¿no? Entonces, dentro de la historia clínica hay que preguntar sobre esos fármacos. Es un pequeño resumen, principalmente de los mecanismos importantes, ¿no? El dependiente del fármaco, que es autoinmune, y los dependientes del fármaco tipo acteno y antígeno, ¿no? Y ponemos un prototipo, ¿no? La alfametildopa, que es un antihipertensivo que se da en pacientes con preeclampsia, se da en los pacientes renales, ya que llevamos renal, probablemente el nefrólogo da a su paciente con hipertensión secundaria a enfermedad renal, le da alfametildopa. Como mecanismo alterno tenemos la famosa penicilina, y como mecanismo neoantígeno tenemos la quinina, un derivado para combatir algunas enfermedades. La quinina es antigua, viene de la población inca, ¿no? Que fue descubierta accidentalmente, ¿no? Eh, por los europeos, y que sirvió, por ejemplo, para la malaria, ¿no? Por ejemplo. Entonces, hay que recordarnos eso. Al siguiente, por favor. Siguiente. Entonces, y tenemos, a ver, bueno, tenemos no inmunes, tenemos hiperesplenismo, ¿no? Cuando hay hiperesplenismo puede haber una cierta neumolítica, hemólisis mecánica, válvulas protésicas no funcionantes, los pacientes, los que hacen atletismo de marcha, ¿no? Los trastornos hemolíticos microangiopáticos, los hemolíticos microangiopáticos ya lo hemos mencionado, CHU, PTT, coagulación intravascular diseminada, ¿no? Estos aquí en la lámina periférica vamos a encontrar los famosos esquistocitos, que son glóbulos rojos fragmentados. Cuando tú en una lámina periférica encuentras glóbulos rojos fragmentados o esquistocitos, puede estar hablando de una púrpura trombocitopénica trombótica, de una coagulación intravascular diseminada. Eso es en adultos, y en niños vamos a encontrar el famoso síndrome hemolítico urémico. El síndrome hemolítico urémico, muy respondedor a corticoides, ¿no? Pero el PTT y el CID, pues muchas veces se nos pone contra cuerda a los médicos especialistas, sobre todo en emergencia, medicina interna, muy de cuidados intensivos, ¿no? Y hay infecciones como la bartonela, la babesiosis, algunas toxinas de algunos
infecciones tipo de Clostridium. Dale el siguiente, por favor. Siguiente, por favor. Y aquí están los famosos esquistocitos, donde la lámina periférica un frote sanguíneo que es la fragmentación, ¿no? Por último, la hemoglobina paroxística nocturna es una enfermedad clonal, ¿no?, de la célula troncal hematopoyética, donde existen mutaciones de PIG-A, que está en el brazo corto del cromosoma X, ¿no? Entonces, este gen PIG-A, bueno, va a sintetizar, ¿no? Sintetizar el famoso inositol glucano de tipo A, ¿no? Entonces va a haber un defecto en la biosíntesis de este glucosil sulfatidol inositol glucano de tipo A, ¿no? ¿Y dónde va a haber un déficit o un defecto en su biosíntesis? ¿No? Existen algunas proteínas que están adheridas a la membrana celular a través de anclajes, ¿no? Justamente de este glicosil fosfatidilglucano, ¿no?, que tienen que ser reconocidas para que el sistema del complemento, pues, no los pueda atacar, ¿no? Entonces, al no tener este GPI, eh, eh, va a ser atacado por el sistema del complemento, ¿no? Entonces va a producirse una hemólisis crónica mediada por complemento, ¿no? Entonces, no solamente va a haber una hemólisis crónica, sino también va a activar plaquetas, monocitos y granulocitos. Va a haber activación de la cascada, de la coagulación, va a haber un estado trombótico, va a haber trampas extracelulares de neutrófilos, es decir, es una patología que tiene a la trombosis. Dale la siguiente, por favor. Entonces, estos pacientes, hemoglobina peroxística nocturna, generalmente se complica por trombosis. Luego hay una trombosis de las venas suprahepáticas, el llamado síndrome de Buch-Chiari, que es causa de mortalidad en estos pacientes. Dale a la siguiente, por favor. No. Es un poco la figura del cromosoma X brazo corto, que el PIG-A, que tiene que ver con la biosíntesis del fosfatidilinositol, ¿no?, que sirve como para que el glóbulo rojo pueda tener digamos, activar el complemento para que no puedan ser destruidos, no puedan ser destruidos y puedan ser reconocidos. De alguna manera, esta destrucción, activación del complemento del glóbulo rojo hace que haya una hemólisis importante, pero por otro lado también va a activar plaquetas y va a activar neutrófilos y monocitos, y me pone pues a un estado trombótico. Dale siguiente, por favor. Esta hemoglobina peroxística nocturna, como le hemos mencionado, es intravascular, ¿no? Entonces es muy calamitosa. Eh, Como hemos mencionado, las complicaciones trombóticas son frecuentes y producen alta mortalidad. Conocido es el síndrome de Buch-Chiari o Buch-Chiari, ¿no? Hay una trombosis de las venas suprahepáticas, ¿no? Entonces, eso puede conllevar a la muerte. Eh, Hay crisis importantes intravasculares que donde el paciente va a presentar un dolor lumbar severo y va a haber orinas oscuras a manera de Coca-Cola o Pepsi-Cola, ¿no? Y, o sea, va a haber una hemoglobinuria importante. Ahí se presenta la crisis. ¿Por qué se llama hemoglobinuria paroxística nocturna? Que generalmente en la noche el paciente se encuentra en un estado más
sido que por las mañanas estas crisis dando una hemoglobinuria importante, ¿no? Que también puede conllevarte al fallo medular, al fracaso medular, ¿no? Entonces, si el paciente cursa con hemoglobina paroxística nocturna y concomitantemente está llegando o ya hace una aplasia medular, su pronóstico pues es muy reservado, ¿no? También porque va a haber una hemoglobinuria muy importante, va a haber trabajo excesivo al riñón. Muchos pacientes, ¿no?, hacen enfermedad renal crónica. Eh, El tratamiento en el caso de estos pacientes también es a través de un anticuerpo monoclonal tipo eculizumab. Muy bien, ahí nos hemos quedado. Recordar a manera de resumen, estudien por favor las anemias hemolíticas, las causas comunes, ¿no? Las genéticas, hemos hablado por ejemplo a nivel de membrana esferocitosis hereditaria, por ejemplo, a nivel de enzimopatía, deficiencia de glucosa 6-fosfato deshidrogenasa, por dar un ejemplo. Recordar hay también de causa inmune y no inmune. Las de inmune, las más frecuentes son las de anticuerpos calientes tipo IgG, y el test de Kuhn, sobre todo el directo, va a marcar un rol preponderante para el diagnóstico. Recuerden los biomarcadores de hemólisis, pH, indirecta, aumento de estas y un descenso importante de actoglobina, que es una molécula sintetizada por el hígado. Recordar también el tratamiento corticosensible para las enfermedades hemolíticas de anticuerpos calientes y para trioaglutininas o de tipo IgM, anticuerpos fríos, los anticuerpos monoclonales, tipo rituximab, por ejemplo, ¿no? Recordar la etiología, las causas que pueden conllevar o que pueden estar presentando una anemia hemolítica por anticuerpos calientes. Recordar anticuerpos fríos, las causas agudas, mononucleosis infecciosas, neumonías atípicas, también neoplasias. En la de anticuerpos calientes, síndromes linfoproliferativos, leucemia linfocítica crónica, lupus. Recordar el síndrome de Evans, una asociación entre anemia hemolítica autoinmune más trombocitopenia inmune primaria. En fin, recordar la hemoglobina paroxística nocturna es de causa intravascular, es catastrófica. Hay una hemoglobinuria muy importante. Estos pacientes orinan, son muy oscuras, ¿no? Básicamente eso porque son temas preguntables. Muy bien, si no hubiera una pregunta o hay alguna duda, la disculpa del caso, hoy día ha sido un día muy atareado para mí y también ha habido problemas de conexión. Gracias a la señorita Gordillo que en la última etapa apoyó con las diapositivas. Y bueno, quedamos listos para el examen. Les deseo suerte. Por favor, el examen de hematología es fácil. El 75% de las preguntas, al menos de mi parte, son preguntas fáciles, ¿no? Solamente un 25% son preguntitas un poquito elaboradas, un poquito más. Estudien porque hay la tendencia de que tenemos que cambiar en cada rotación las preguntas, ¿no? Y como sabemos que tienen los bancos de preguntas, ¿no? En las preguntas que nosotros, al menos yo realizo, cambio una alternativa, cambio algún dato. La pregunta es la misma, pero cambio un dato y se cambia toda la respuesta. Entonces hay que leer bien las preguntas, ¿eh? Hay que leer bien las preguntas. Muy bien, le deseo suerte. En este grupo solamente conozco a 2 estudiantes más que han rotado conmigo. No los conozco personalmente. De todo corazón, les deseo suerte en el examen y que podamos seguir viéndonos en los diferentes hospitales. Buena suerte para su examen. Nos estamos viendo. Gracias, doctora. Hasta luego. Gracias, doctor. Listo, doctor. Hasta luego. A ustedes.